En este video vamos a crear nuestra colección completa de NFTs. Puedes crear 10, 100, 1000, 10,000, los que quieras. Te voy a mostrar cómo puedes generarlos de forma automática y aparte le vas a poder incluir el tipo de rareza que tú quieras. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo tutorial del canal. Te recuerdo que esta es una serie completa de videos en donde estamos viendo cómo crear una colección completa de NFTs, cómo desarrollar un contrato inteligente, cómo poner tus NFTs en OpenSea y también cómo crear tu propia página de minteo. Antes que nada me gustaría mencionarte que mi colección sale a la venta pública el 1 de marzo del 2022, entonces si te puedes dar una vuelta y checarla te lo agradecería mucho. Además me gustaría decirte que si tienes alguna duda, si quieres que chequemos directamente tu colección, voy a estar haciendo directos para todo eso. Los horarios puede que estén cambiando un poco, entonces te recomiendo que te suscribas al canal, que le piques a las notificaciones, pero al menos de momento los directos serían lunes, miércoles y viernes a las 10 AM hora de México, así que ahí lo tienes. Y ahora sí, entonces vamos a comenzar con este tutorial. Como ya te había mencionado, te recomiendo que lo veas completo para que sepas qué es lo que vamos a estar haciendo, así lo entiendas mejor, te quede todo bien claro y después te regreses y lo hagas al mismo tiempo que yo. Eso te puede facilitar mucho las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Vamos a necesitar abrir nuestro Photoshop en donde tenemos las capas de nuestros dibujos. Yo aquí tengo abierta ya la aplicación, entonces yo aquí tengo todas mis capas que van en este orden en específico. Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí el ojito para que vayan apareciendo, puedes ir viendo cómo se van agregando estos diferentes accesorios a la base que ya tengo. Yo en este caso, estas son todas las imágenes que diseñé para crear mi colección. Así que ya que tenemos todas nuestras imágenes aquí colocadas ya exactamente como las queremos, lo que tienes que hacer es seleccionar o darle clic aquí al ojito en cada capa que tú tienes, en todas, porque lo siguiente que haremos será exportarlas. Entonces asegúrate de tener todas aquí con el ojito y lo siguiente que haremos será exportarlas. Entonces para eso arriba en el menú o en la barra vamos a darle clic en la parte de archivo. Nos van a salir estas opciones, nosotros vamos a buscar la que diga exportar y después vamos a seleccionar aquí capas a archivos. Nos va a aparecer esta ventana y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar aquí la parte del destino donde queremos que se guarden estas imágenes. Vamos a dar clic entonces en explorar y vamos a seleccionar nuestra carpeta que queremos. Vamos a ir, en mi caso yo le voy a dar clic aquí a curso NFT, voy a crear una nueva carpeta y a esta carpeta le voy a poner layers, eso vas a hacer tú también. Vamos a dar clic en crear y ya tenemos aquí nuestra nueva carpeta. A esta carpeta vamos a seleccionarla, vamos a dar clic en abrir y ahí es donde se van a estar guardando todas nuestras imágenes o nuestros archivos. Puedes aquí colocar un nombre como prefijo del archivo para que aparezca, digamos, antes de la extensión. Yo la verdad lo intenté y no me funcionó. Como sea, vamos a tener que cambiar los nombres y ahorita te voy a mostrar por qué. Lo que sí tienes que recordar es que a cada imagen que tengas aquí ya la tienes que tener con su nombre en específico. Por ejemplo, yo aquí tengo una gorra que es de golf, así se llama. Lo demás no te fijes tanto en eso. La que sigue es de tipo medieval, la que sigue es una simple gorra azul. Entonces así cada imagen ya la tienes que tener con su nombre para que te sirva de guía. Entonces bueno, ya que tenemos todo eso, después vamos a irnos a la parte de aquí abajo y tienes que fijarte que aquí tengamos palomero la opción solo capas visibles. Realmente yo lo intenté sin seleccionar todas las capas y no me funcionó, por eso es que te digo que es mejor ponerles el ojito aquí a cada capa y después seleccionar esta opción. Tipo de archivo, vamos a elegir PNG 24, incluir perfil y también vamos a seleccionar la que dice transparencia. Una vez que tenemos eso, vamos a dar clic en ejecutar y se van a estar exportando todas nuestras imágenes una por una. Esto es un proceso que puede tardar mucho tiempo dependiendo de cuántas capas tengas, así que tocará esperar un rato tal vez, pero vamos al siguiente paso. Perfecto, una vez que ya terminó el proceso de exportación, aquí en Layers vas a ver todas tus imágenes. Obviamente van a estar revueltas, como tal no se exportan con todo y la carpeta en donde tengas tus capas, y probablemente si te pasó como a mí, el nombre del archivo va a tener aparte unos números extraños. Entonces en ese caso lo que vas a tener que hacer es lo siguiente: vas a tener que acomodar tus capas por carpetas así como lo teníamos en Photoshop, si es que así lo tenías, y bueno, ya te quedará de la siguiente forma. Recuerda que estos nombres son los que nos van a aparecer en OpenSea. Cuando nos metamos a las propiedades de un NFT, veremos por ejemplo el tipo de background que tiene, el tipo de ojos que tiene, el tipo de sombrero que tiene, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que sepas esto al momento de colocar los nombres. Estos serán los que aparecerán en OpenSea o en cualquier otra plataforma que te muestre los NFTs. Así que
ya que los tenemos en sus carpetas separaditos. Adicionalmente, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí entré a la parte de ojos. Aquí tengo todos los accesorios que van en la parte de los ojos, los lentes, etc. Si te das cuenta, aparte del nombre, yo aquí tengo un signo de gato o número o como lo conozcas tú, y después de eso tengo un número. Esta parte va a ser bien importante para que tú con el programa que te voy a enseñar puedas elegir el tipo de rareza que quieres atribuirle a cada accesorio o a cada diferente tipo de imagen. Lo que tienes que hacer es colocar este signo seguido del número de veces que quieres que este accesorio exista. Por ejemplo, si tú quieres hacer una colección de 10 NFTs y tienes dos diferentes accesorios, uno quieres que salga en 8 NFTs y otro quieres que salga en 2, lo que tendrías que hacer es colocarle aquí a uno el número 8 y a otro el número 2. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, estos accesorios van a estar en 10.000 NFTs. Al final, si sumo todas estas cantidades, pues voy a obtener las 10.000 piezas. Esto no tiene que ser exacto, de hecho el programa no lo hace de forma tan precisa, pero sí es una referencia bastante importante. Y otra cosa que se me pasaba a decirte, para que no tengas ningún error al momento de correr el programa, yo aquí te recomiendo que si tienes algún accesorio que en su nombre lleve dos palabras, por ejemplo este que se llama Blue Laser, aquí lo que tendrás que hacer es, en vez de separarlo con un espacio, separarlo con un guión bajo. Y esto es muy importante al momento de correr el programa para que no tengas ningún error. De todas formas, cuando se suba tu colección, como tal en OpenSea no va a aparecer este guión bajo, va a aparecer como si fuera un espacio, pero tienes que tener muy en cuenta este punto. Yo en esta parte tuve muchos problemas cuando intentaba hacer mi colección, así que ya sabes, la idea aquí es dejarte todo servido y ahorrarte el mayor tiempo y pues de cierta forma explicarte lo mejor que puedo. Entonces ya tenemos todo esto, ya tenemos nuestra carpeta de layers, ya tenemos aquí todas nuestras diferentes capas pues separadas por su carpeta en específico, ya están los nombres como te dije, ya tenemos aquí nuestro grado de rareza que le queremos dar. Lo siguiente que tenemos que hacer es ahora sí como tal crear estas diferentes combinaciones y ya tener nuestras imágenes junto con su metadata, que eso es ya literalmente hacer nuestra colección. Para hacer esto, lo que vamos a tener que hacer es ingresar al link que te dejo en la descripción, te va a llevar a esta página y aquí es donde publiqué el programa para hacer esto. Lo primero que te tengo que decir aquí es que esto yo lo aprendí de un canal en inglés que se llama Hashlips. El programa en sí es desarrollado por él, así que todos los créditos obviamente son de él. Si quieres ver su canal te lo dejaré en la descripción, así que a él le agradecemos todo esto. Y bueno, pues en este caso aquí yo hice alguna que otra modificación, la verdad que muy poquitas, pero bueno, aquí entonces es donde vas a encontrar el archivo. Vamos a darle clic aquí a este que se llama Art Engine. Este es el programa que vamos a ocupar en este video, seguramente para cuando lo veas ya va a haber algunos otros archivos aquí, pero bueno, vamos a ocupar este Art Engine, le damos clic ahí, nos va a llevar a la siguiente página y aquí es donde tenemos el archivo. Lo que tenemos que hacer aquí es primero dar clic en esta estrella, después de eso vamos a ir a la parte que dice Code, vamos a dar clic en descargar zip, va a empezar la descarga y vamos a guardarlo en la carpeta que nosotros queramos. Yo aquí en este caso pues tengo esta que se llama cursos NFTs y aquí es donde tengo ya el archivo. Lo que tenemos que hacer es descomprimirlo y nos va a crear esta carpeta. Ya de hecho, si quieres el archivo comprimido lo puedes borrar o lo que tú quieras. Una vez que tenemos ya nuestro archivo descomprimido, el siguiente paso será abrir Visual Studio Code. En el video anterior te mostraba cómo instalarlo. Y aparte de esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, en este caso pues ya vamos a abrirlo. Ya doy por hecho que viste ese video, claro que sí. Entonces ya vamos a abrirlo y vamos a ir a la parte de File. Aquí arriba en la barra que tenemos, vamos a dar clic en Open Folder y después vamos a seleccionar nuestro archivo. En este caso el mío estaba en documentos, curso NFT y Art Engine. Damos clic en Art Engine, vamos a dar clic en abrir y nos va a aparecer lo siguiente. A ti puede que te aparezca un poco diferente y eso es porque yo tengo aquí algunas extensiones que realmente no necesitas, pero si quieres que se vea exactamente aquí como lo tengo yo, pues te tienes que ir a la parte de extensiones e instalar lo que yo tengo aquí en pantalla. Son estas que tenemos aquí en la barra, por cierto. Realmente te digo que yo recuerde, no vas a ocupar ninguna de estas, pero nada más es por si quieres que se vea exactamente igual que yo. La buscarías aquí, por ejemplo, bracket pair,
Vamos a poner aquí bracket file, nos aparece y ya sería la primera. Le das clic ahí, le das clic en instalar, en este caso aparece un install porque ya la tengo, y así con todas, y se va a ver exactamente como lo tengo yo aquí. Pero bueno, como no ocupamos esto, voy a cerrar esto de aquí. Y ahora sí, quizá a ti no te apareció nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero que nada, si te das cuenta, aquí tenemos estas dos carpetas. Tenemos la carpeta de layers y tenemos la carpeta constants. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la carpeta de layers. Como te das cuenta, ahora mismo está vacía. Aquí esta carpeta es la que va a contener nuestras imágenes que ya previamente habíamos acomodado. Entonces voy a irme aquí a mis archivos. Aquí yo tengo mi carpeta de layers, pero obviamente está fuera de mi folder. Vamos a arrastrarla hasta nuestro folder y vamos a reemplazarla. Vamos a dar clic entonces en reemplazar. Muy bien, aquí ya nos cambió la carpeta, y entonces si regresamos a Visual Studio Code, aquí ya nos van a aparecer todas nuestras carpetas, todos nuestros archivos. Muy bien, ese será nuestro primer paso. Lo siguiente que necesitamos es irnos aquí a la parte de src. Vamos a dar clic aquí para abrir los archivos, y como puedes ver aquí tenemos dos. Vamos a dar clic sobre el que dice config.js y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí es donde vamos a estar cambiando las cosas, y es que aquí vamos a estar poniendo nuestros datos. Entonces yo aquí ya te dejé el archivo listo para que tú únicamente tengas que cambiar tus datos, digamos, y ya, eso sea todo. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es poner aquí el nombre de tu proyecto. En este caso, el nombre de este proyecto le voy a poner curso NFT. Siguiente, descripción de la colección, y estos son los archivos que van a aparecer. Por ejemplo, si yo me voy aquí a mi colección, le pico aquí a este primer zombie que tengo aquí, este va a ser el título, y aquí nos va a aparecer la descripción. En este caso todavía está oculto, entonces no nos va a salir, pero bueno, aquí nos aparecería la parte de la descripción. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí igual, y así le dejo, describe tu colección de NFTs. Ok, muy bien, nada más vamos a cambiar aquí estas dos cosas. Lo siguiente, nuestro símbolo, que en sí esto se ocupa cuando quieres desarrollar tu proyecto sobre Solana. En este caso, este tutorial es enfocado a desarrollar el proyecto sobre Ethereum o sobre Polygon. Cualquiera de las dos te funciona. De todas formas, aquí 100% cambia los datos, pon los tuyos. Y aquí lo primero que tendremos que cambiar sería nuestro símbolo. ¿Cómo se va a llamar nuestro token? Por ejemplo, Bitcoin, su símbolo es BTC, Ethereum, su símbolo es ETH. ¿Cómo le pondrías a tu símbolo? Yo le voy a poner, por ejemplo, pues CNFT, porque no se me ocurre nada mejor. Lo siguiente aquí sería el porcentaje que tú quieres recibir en cuanto a las regalías. Cuando un NFT se venda, ¿qué tanto de ese dinero te va a tocar a ti? Por ejemplo, aquí si colocas 1000, ese es el equivalente al 10% de regalías. Por ejemplo, yo aquí le puse 500, si quieres déjale así o ponle más. Y lo último que tenemos en esta sección aquí abajo es la dirección a la que va a llegar ese dinero. En este caso, esta es mi dirección, no creo que me quieras donar nada, cámbiala por la tuya. Y como ya te digo, de todas formas, esto se va a implementar en Polygon o en Ethereum. Cambia esta dirección entonces, y ahora sí viene lo bueno. Vamos a irnos un poquito más abajo, y aquí es donde vamos a tener nuestras capas. Entonces aquí lo que vamos a modificar va a ser toda esta sección. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar este valor. Este es el tamaño que va a tener nuestra colección de NFTs. En mi caso, cuando yo la creé, fue de 10.000 unidades, 10.000 NFTs diferentes. Por ejemplo, ahora mismo, para que no se alargue tanto el video, vamos a crear únicamente 10. Aquí puedes poner pues el número que tú quieras. Obviamente te tienes que asegurar de tener la suficiente combinación en cuanto a capas para crear todos estos NFTs. Lo siguiente que vamos a cambiar es el nombre de nuestras capas, que serían los nombres que tenemos aquí en layers en nuestras carpetas. Y algo importante a tener en cuenta es que aquí van en orden. En mi caso, aquí mi base es el background. Sobre el background es que le voy agregando ya las demás cosas, como la línea que lleva el contorno del rayo. Sobre eso ya le agrego la parte de la boca, sobre eso ya le agrego el accesorio que va en los ojos, sobre eso ya le pongo algún sombrero, y así es como los tienes que ir colocando en orden. Si tú por ejemplo nada más tienes 3 capas, pues aquí puedes borrar estas líneas que no ocupes y no pasa nada. Si por ejemplo tú tienes aquí más capas, lo que puedes hacer es copiar todo esto, darle espacio y aquí pegar otra y cambiarle el nombre. Esto lo puedes modificar así sin ningún tipo de problema. Muy bien, pasando a la siguiente parte, aquí tenemos
esta sección se va a encargar de crear tu colección de forma aleatoria. Es decir, cuando tú corres el programa no va a empezar por el 1 hasta el 10.000 por ejemplo, sino que los va a ir haciendo en un orden aleatorio. Esto yo te recomiendo que lo dejes aquí como está en true. En caso de que no quieras que vaya haciendo 1, 2, 3 así en orden, aquí lo que tienes que hacer es colocar false, pero te recomiendo que lo dejes en true. Después de eso tenemos esta sección que también la tienes que checar, pero yo te recomiendo igualmente que la dejes así, y esto se refiere en cuanto a la altura y el ancho que tiene la imagen. Por defecto pues aquí te va a aparecer 800 y 800. Si tú quieres que la imagen sea con una calidad más alta, pues vas subiendo estos valores. Por ejemplo, que yo quiero que se vea mucho mejor, pues le pongo aquí 1000 y abajo aquí también le pongo 1000. Y ya lo bueno de esto es que tú puedes ir haciendo pruebas cambiando estos valores hasta que salga exactamente con la calidad que tú lo quieres. Solo que ten en cuenta que a mayor calidad igual más pesada se vuelve tu imagen. Yo te recomiendo que lo dejes en 800 o si quieres incluso bájalo a 600. Muy bien, y ya con eso vamos a tener todos nuestros parámetros configurados. Es así de sencillo realmente. Voy a cerrar aquí esta carpeta, bueno, como a comprimirla para que no se vean todas las capas porque no me interesa verlas en este momento. Igual esto, y ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer será irnos aquí al menú, a la barra que tenemos arriba. Vamos a dar clic en donde dice terminal y vamos a dar clic en nueva terminal. Nos va a aparecer esto aquí abajo y te va a aparecer algo similar a esto, obviamente con tus datos, en este caso pues de tu computadora, de tu perfil, así que no te espantes si te sale algo diferente. Y discúlpenme los programadores, pero pues este curso se trata de hacerlo para gente que nunca ha ocupado una terminal o alguien que nunca ha ocupado un editor de código. De hecho yo no soy programador, solamente que tuve que aprender esto para poder crear mi colección de NFTs. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí abierta nuestra terminal. Lo que vamos a escribir, bueno, vamos a dar clic aquí y lo que vamos a escribir es npm install. Vamos a dar enter entonces y va a empezar a instalar esto. Se va a ver de la siguiente forma. Probablemente te va a aparecer algo aquí diferente, no exactamente como lo tengo yo, pero no te preocupes por eso. Lo importante es correr este comando. En este caso, tal como yo te dejo este programa, en sí me parece que no debería ser necesario este proceso, pero por si acaso lo hacemos. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es guardar los cambios que hicimos anteriormente. De hecho, si tú quieres puedes ir guardándolos así conforme los vais haciendo. Es bien importante que no se te olvide. Para eso en la barra superior vamos a dar clic en File y después en Save. Igual puedes ocupar el comando Control S o Command S si estás en Mac. Entonces damos clic en Save y ya tenemos todos nuestros cambios guardados. Ahora sí, lo interesante, vamos a crear ya la colección completa de NFTs únicamente con estos cambios que te mostré. Así de sencillo. Vamos a la terminal entonces de nuevo y vamos a escribir node espacio index.js. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Damos clic en enter y esperamos a que nos corra el programa. Vas a ver que aquí a un lado en la barra lateral nos va a construir esta carpeta que se llama build. Vamos a darle clic y aquí ya nos van a ir apareciendo nuestras imágenes y nuestros datos de metadata que necesitamos para cada imagen. Como puedes ver, nos va creando ya en este momento nuestros diferentes NFTs. De hecho, aquí abajo puedes ir viendo los que va creando. Así que, como ya le habíamos puesto que no los hiciera exactamente en orden, aquí va creando uno por uno, pero de una manera aleatoria. Y ya después se nos van acomodando aquí en el orden que tienen que. Por ejemplo, ya desde este momento puedo dar clic sobre mi imagen y vas a ver el NFT que nos creó. Impresionante, ¿no? Entonces aquí ya nos está creando uno por uno todos. Como puedes ver, aquí acaba de terminar y entonces ya aquí la última línea que vamos a ver en la terminal será algo así como la primera que teníamos antes de escribir algún comando. Eso quiere decir que ya terminó. Como te das cuenta, aquí ya tenemos entonces nuestra colección completa de NFTs. La verdad es que están de lujo, ¿eh? En particular estas combinaciones que me sacó se ven muy bien. Me gustó mucho la primera. Pero bueno, lo importante aquí es que no solo nos creó como tal las imágenes, sino que también ya nos creó la metadata. Esto es sumamente importante y como puedes ver todo se hizo de forma automática. Aquí vamos a ver estos archivos, por ejemplo de la imagen 1, aquí tenemos la metadata que es igual el número 1 pero dice .json. Voy a darle clic ahí y aquí vamos a ver la metadata que es lo siguiente, el nombre de nuestro NFT. Por ejemplo, recuerdas que yo le había puesto curso NFT, pues aquí nos pone
El nombre de este en particular se llama curso NFT número 1. Lo siguiente, la descripción, la que habíamos colocado nosotros, por supuesto. Después, esta es la dirección de la imagen. Esto más adelante lo vamos a ir viendo porque tenemos que actualizarlo. Y esto también será de forma automática, no te preocupes. Tenemos aquí el DNA, que cada imagen tiene uno diferente. Y lo siguiente que vas a ver aquí son los atributos de este NFT en particular. Aquí entonces en atributos podemos ver todos los valores que tiene este NFT. Por ejemplo, el background, este tiene el background dark blue. Y así con cada parte en particular de nuestro NFT. El tipo de boca, tiene la boca que tiene una expresión cansada. En ojos tiene un ojo afuera. Y en el sombrero, pues este tiene una cinta de karate. Entonces, si nos regresamos a la imagen, puedes ver que efectivamente tiene todos esos valores que ya habíamos visto en la metadata. El tipo de fondo, el tipo de sombrero, de ojos, de boca, y así con cada NFT. Muy bien, nuestro siguiente paso será ver el tipo de rareza que tiene cada NFT, y para eso nuevamente vamos a ir a la terminal. En este caso yo la voy a limpiar con control L o command L. Muy bien, sí, es control L. Y aquí lo que vamos a escribir es el comando node utils /rarity.ies. Una vez que tenemos esto escrito, vamos a dar enter y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí es donde vamos a ver el porcentaje de rareza que tiene cada parte. En este caso, pues mi colección estaba preparada para crear 10.000 NFTs y nada más hicimos 10. Entonces, por ejemplo, puedes ver que aquí hay muchas partes que marcan un porcentaje de rareza del 0%, y es porque no hay ninguno que tenga esta parte en particular. Pero bueno, aquí puedes ver la rareza que tiene cada accesorio de tu colección. Aquí te aparece absolutamente todo. Ahora, por último, aquí lo que tenemos que cambiar es en la parte de la metadata. Si recuerdas, aquí había algo que teníamos que actualizar, y es esta sección, la que dice IPFS. Esto se refiere a dónde va a estar alojado tu NFT. Esta imagen, recuerda que tienes que subirla a algún lado para que aparezca pues la imagen como tal cuando alguien quiera ver el NFT. Para eso entonces vamos a ir a Google y vamos a buscar IPFS piñata con N. Vamos a dar enter y va a aparecernos esta página, pinata.cloud. Vamos a darle clic ahí y esta es la plataforma en donde vamos a cargar nuestras imágenes. La plataforma como tal es gratis hasta cierta capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte de los precios, puedes ver que tienen diferentes planes. En este caso tienen un plan gratis que te da una capacidad de almacenamiento de hasta 1 GB, lo cual es bastante, y en caso de que necesites más, nada más te cobran $0.15 y esto es por cada giga extra. Entonces los precios son ultra bajitos. Seguramente ni siquiera vas a necesitar contratar algún plan que no sea gratis. Y bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí es crear una cuenta. Vamos a dar clic en try for free. Ok, en mi caso que ya tengo una cuenta, directamente entro porque ya tengo guardados mis datos de acceso, pero te va a aparecer un formulario muy sencillo en donde pones tu nombre, tu correo y poco más. Entonces una vez que envíes tu información ya vas a poder acceder como tal al panel, que se ve de la siguiente forma. Aquí es donde vamos a estar cargando nuestros archivos, tanto las imágenes como la metadata, pero tiene que ser en este orden en particular en el que te voy a decir. Primero vamos a buscar en dónde están guardadas nuestras imágenes. Vamos a regresar a nuestras carpetas y aquí estoy dentro de la carpeta que contiene nuestro programa. Si recuerdas bien, nuestras imágenes se nos habían creado en esta carpeta que se llama build, y aquí tenemos las imágenes y los datos JSON. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es subir como tal nuestras imágenes. Vamos a regresar entonces a Piñata, vamos a dar clic en Upload, vamos a seleccionar esta parte que dice Folder, vamos a seleccionar nuestro folder que estaba en ArtEngine, Build Images. Vamos a dar clic en cargar, nos va a aparecer este mensaje: deseas cargar 10 archivos a este sitio. Yo le voy a dar clic en cargar, vamos a ponerle un nombre, yo le voy a poner curso-images. Ya que tenemos el nombre, vamos a darle clic en upload y esto puede tardar un rato dependiendo lo grande que sea tu colección. Por ejemplo, yo cuando cargué mi colección, que era de 10.000 NFTs, yo creo que sí tardó más de una hora en subir los archivos, pero bueno, ahora que son 10 se subieron muy rápido. De hecho ya terminó el proceso y aquí tenemos nuestra carpeta ya cargada. Vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí ya tenemos cada imagen. Por ejemplo, podemos darle clic a una imagen en particular y ya se nos va a mostrar. Esta es la calidad que tenemos para una imagen de 800x800, que es lo que habíamos configurado anteriormente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ya que vemos que está todo cargado, vamos a copiar esta parte donde dice zip. Vemos nuestra carpeta y copiamos esta parte. Nos va a aparecer aquí un mensajito que dice copiado
vamos a regresar a nuestro programa donde tenemos aquí el código y vamos a pegar esto que copiamos en donde dice update. Lo único es que no es exactamente aquí porque en este momento tengo seleccionado el archivo JSON del NFT número 1. Vamos a cerrar esta parte porque donde tenemos que pegarlo es en este que se llama config.js, que estaba aquí, si no te acuerdas, en src. Le das clic ahí, te va a aparecer este archivo y aquí hasta arriba es donde vamos a tener que pegar esto. Así que voy a seleccionar únicamente esto que dice update, lo voy a borrar y voy a oprimir control V para pegarlo. Listo, ya aquí lo tenemos de la siguiente forma. Y ahora para actualizar estos datos vamos a tener que correr un comando. No voy a correr de nuevo el de node index porque nuevamente te va a crear todos tus NFTs. Únicamente aquí lo que queremos es actualizar estos datos. Para eso vamos a escribir node utils /update-info.js. Ya que lo tenemos así, vamos a dar enter, nos va a correr este programa muy rápidamente y esto ya debería actualizarnos nuestros datos. Aquí de hecho podemos ver lo que ha cambiado y si te das cuenta no nos cambió aquí la dirección que acabamos de pegar y eso es porque no guardamos los cambios. Es por eso que es bien importante estar guardándolos para que no nos llegue a ocurrir algún error de este tipo. Vamos entonces a File, vamos a Save y nuevamente vamos a correr el comando. Vamos a dar Enter de nuevo y ahora sí ya nos ha actualizado estos datos. Si regresamos aquí a los archivos JSON que tenemos de cada imagen, voy a dar clic por ejemplo al primero y puedes ver que ya nos cambió esta información, ya no dice update, ya dice exactamente lo que necesitábamos. Muy bien, y así para cada archivo JSON que tenemos, ya tienen todos esta dirección, que es donde están cargadas nuestras imágenes. Ya que tenemos esto, ahora sí lo siguiente que podemos hacer es cargar, pero esta vez los archivos JSON. Vamos a dar clic entonces en Upload Folder. Vamos a seleccionar nuestro folder que estaba aquí en la carpeta build, pero esta vez vamos a seleccionar entonces JSON. Vamos a dar clic en cargar, vamos a darle que sí, cargar y vamos a seleccionarle un nombre que para tenerlo bien identificado pues le vamos a poner igual curso _, pero esta vez en vez de images vamos a ponerle metadata. Vamos a dar clic en upload y esto se cargará obviamente más rápido porque pesan menos estos archivos que las imágenes. Entonces ya tenemos en este punto todo listo. Podemos abrir nuestra carpeta de metadata, podemos abrir un archivo, el primero que tenemos aquí, y ya vamos a ver toda la información que contiene. En este caso pues es el NFT número 1. Así es como nos va a aparecer y aquí ya va a estar la dirección como tal de nuestro NFT, que si te das cuenta esto mismo es lo que aparece aquí en esta sección que tenemos acá. Eso quiere decir que esta información ya va a corresponder al NFT número 1. Entonces ya con eso tenemos la segunda parte de este curso terminada. Ya tenemos toda nuestra colección completa de NFTs, ya los tenemos almacenados, ya tenemos también la metadata y te recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, si quieres que veamos tu colección de NFTs, vamos a estar haciendo en vivos para checar todo eso. No te olvides darte una vuelta por la colección Zombie Lightning y yo te veo justo en nuestro siguiente video.